Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esta es la Cueva de los Tesoros, clase 35. Aquí tienen la información para que si nos recuerdan, si quieren apoyarnos con su macer, con su ofrenda, ahí pueden hacerlo a través de esas cuentas. Hay una cuenta también en Bancolombia. A mí es que se me olvidó ponerla en esta ficha, pero bueno. También tenemos los accesos para los grupos premium. Caminantes divergentes viajeros, les recordamos que pueden compartir el enlace de la clase con quien quieran. Hay plena libertad para hacerlo. Hola, saludos a todos los caminantes, viajeros, divergentes en este nuevo día al terminar el Shabbat. Para aquellos que están aquí conectados como para los que nos ven en diferido y nos leen, bienvenidos a esta familia. Dicen esas frases famosas o refranes, no hay mal que por bien no venga. Y sí, hay muchas formas de explicarlo. No nos vamos a poner en el plan de tratar de explicarlos, pero en esta clase nos vamos a dar cuenta de que pareciera que este dicho o refrán se inventó con base a esta historia. Hay cosas que uno se empieza a leer y uno dice, ¿de dónde salió? Ya vieron toda la serie de Manifiesto, una serie que la pusimos en el grupo de Telegram, de pronto hasta conectarán el asunto, ¿sí? Pero para comenzar una inquietud muy sencilla, los Elohim son omniscientes. Ahora, recordando que Elohim, que el ser omnisciente, creo, es el que todo lo sabe. Creo que eso es el omnisciente. Porque el omnipresente es el que está en todas partes. Entonces, me parece que es ese. ¿Y por qué lo pongo ahí? Porque el relato a veces deja ver ciertos detalles que por ahí nos lo hemos encontrado y hoy no va a ser la excepción. Capítulo 50, 60. Este es como 72, creo. Ya me olvidó contar en Romanos. Satanás aparece como doncellas hermosas. Es que de por sí ya empieza el lío ahí. Entonces Satanás y 10 de sus anfitriones se transformaron en doncellas que por gracia eran diferentes a los demás del mundo. Vinieron hasta el río en presencia de Adán y Eva y ellos se dijeron entre sí, ven, vamos a ver las caras de Adán y Eva, que son de hombres sobre la tierra, bellos como son y tan diferentes al aspecto de nuestras propias caras. Luego vinieron a Adán y a Eva y saludándoles les hacen estas preguntas. Adán y Eva mirándolos también se preguntaron por su belleza y dijeron, ¿existen entonces así como nosotros otro mundo con criaturas tan hermosas como ustedes? Y las doncellas dijeron a Adán y a Eva, sí, de hecho somos una abundante creación. Luego Adán les dijo, pero ¿cómo se multiplican? Y ellos le contestaron, tenemos maridos que se han unido a nosotras y tenemos niños que crecen y que a su vez se unen entre sí y vamos aumentando en número. Pero creemos, Adán, que no nos creen. Les mostraremos a nuestros maridos e hijos. Y bueno, ahí empieza el asunto de que esto es muy extraño. Ah, bueno, ustedes saben que estoy un poco trasnochado, encafeinado, pero bueno, voy a tratar de irme por el hilo de la clase y no salirme. Listo. Otra vez, ¿cuántas veces ocurrirá este evento en las historias de la Biblia? O sea, ¿cuál? Ese donde el mal y sus socios se transforman, se disfrazan, dirán ustedes. Porque mire, se transformaron en doncellas que por gracia eran diferentes a los demás del mundo. Pero quisiéramos hablarlo con el otro enfoque. ¿Cuál? Dirán ustedes, pues el del lado positivo, o sea, será decir, y es que desde ahí está el detalle. Esto que vamos a plantear será positivo o negativo. Ya ustedes cuando lo estén viendo tomarán decisiones. Es que es bien llamativo, ¿verdad? Mucho de lo que leemos aparece en dos sentidos, ustedes ya lo han aprendido a entender. Pero el hecho de que hable de que gente se disfrace o se transforme o que haga algo, mmm, del lado positivo a veces es como extraño. Vean. El negativo normalmente es pues el más seguro, si lo conocemos, ya lo hemos entendido, lo tratamos y lo identificamos fácilmente, o sea, nadie lo duda. Pero el positivo,
El positivo es el que tiene su lío. En Génesis 38, 14 y 15 aparece el personaje de Tamar. Y aquí hay una historia que es un poco complicada. Entonces ella, viendo que Sela había crecido y no había sido dada a él por mujer, se quitó las ropas de su viudez, se cubrió con un velo y disfrazada se sentó en la puerta de Nayín, que está junto al camino de Timná. Cuando Judá la vio, la consideró ramera, pues ella tenía cubierto su rostro. Según la escritura, él se llega a ella, la embaraza, él se llega a ella, él no tiene con qué pagar, entonces ella se le queda con el bastón y no me acuerdo qué más. Y entonces él se va y cuando dicen que Tamar está embarazada y que no sé qué y no sé dónde, entonces Judá sale todo resuelto a matarla porque víbora, sin vergüenza. Y cuando se da cuenta está embarazada de él. Ahora, el detalle es, se quitó la ropa de viuda y se cubrió con un velo, se disfrazó de ramera para engañar a su suegro Judá. Ahí es donde uno empieza a decir, bueno, esto está bien o estuvo mal. Pues bueno, sí, lo podemos justificar, pero. El rey Acab, en Primera de Reyes 22:30, el relato dice, y el rey de Israel dijo a Josafat, yo me disfrazaré para entrar en la batalla, pero tú ponte tus atavíos reales. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Bueno, eso fue lo que leímos, lo que entendimos, lo que nos contaron. En la batalla de Ramot de Galaad, Acab se disfrazó para que no lo reconocieran y lo mataran, pidiendo a Josafat que usara sus vestiduras reales. Esta escena aparece y es muy interesante porque uno la ve en El Rico y Lázaro. Entonces el rey se disfraza y un arquero lo ubica y le dispara con flechas y lo mata. Y supuestamente está disfrazado como un soldado normal. Entonces, miren la primera. La primera es la nuera de Judá, uno de los hijos de Jacob, que se disfrazó de prostituta o de ramera y después terminó quedando embarazada de su suegro. El segundo es el rey Acab, el rey de Israel, de la parte de una de las dos divisiones de Israel. Y este se disfraza para que no lo maten y resulta que terminan matándolo. Jeroboam, otro personaje que Mari y yo hablamos en estos días que estábamos en la clínica, recordé yo a Jeroboam y le dije, mira, Jeroboam supuestamente, y ustedes ya han visto o leído, fue escogido por el creador para llevar la parte del pueblo que le tocó, 10 tribus, y entonces cuando está en ese proceso y todos esos líos, dice él, porque esto es parte de sus palabras, y Jeroboam dijo a su mujer, levántate ahora y disfrázate para que no te reconozcan como mujer de Jeroboam, y ve a Silo. Allí está el profeta Ahías, que habló de mí diciendo que yo sería rey sobre este pueblo. Ella va, le pide a su esposo, el esposo le pide que se disfrace para que no la puedan reconocer. Ella va, sin embargo las noticias que traen no son buenas. Y cuando llega a casa, cuando regresa a casa, su hijo, un bebé, muere inmediatamente. La misma Biblia nos dice que el personaje de Satanás dice, y no es de extrañar porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Ahora, se menciona que Satanás mismo se disfraza, se transfigura, por decirlo de alguna manera, en ángel de luz para engañar. Claro, aunque aclaramos que lo que está diciendo el texto es que se transformaron, o sea, el texto original, lo que estamos leyendo de la cueva de los tesoros, está diciendo que ellos se transformaron. Pero es llamativo porque aquí se disfrazaron para transformarse en otros y poder esconder su identidad y no ser reconocidos supuestamente. Y no hay mal que por bien no venga. ¿Será que sí funciona? No sé. Eso es parte del asunto. Sin embargo, y entonces nos encontramos...
nos encontramos con la conversión de un hombre lobo en esas escenas de películas de Underworld, donde nos muestran a este lobo espantoso, grandote, transformándose o a este hombre. También vimos en una de Acaben con ellos. Tú eres mi hermano. Eres Noah Díaz, de la avenida Wilson. Apartamento 2C, Brooklyn, Nueva York. No digas nombres reales en el radio. Olvida eso. Que sepan quién eres. Oye, Scourge. Y sí, hay transformaciones. Así que el truco de las transformaciones siempre ha existido, como lo hemos dicho, y lo han ido mejorando, como lo hemos también evidenciado hoy en día. Todo parte de un sistema donde un montón de situaciones que nos controlan nos va enseñando que han estado presentes haciendo y repitiendo el mismo ejercicio toda la historia. Otro mundo. La canción de Lolita podría respondernos ese asunto del otro mundo, porque en el relato dice que en el otro mundo donde ustedes son. Sí, pero no, que no, que no. Sí, pero no, que no, que no. La semilla, esta semilla que siempre trae fruto, como siempre trae algo de verdad y algo de engaño. Adán fue el que planteó. Entonces, ¿existe entonces así como nosotros otro mundo con criaturas tan hermosas como ustedes? Y bueno, hace unas semanas atrás, el presidente Trump dijo que liberaría lo que el gobierno tendría sobre los ovnis. Nos imaginamos que todos lo tienen muy pendiente y posiblemente han visto algo de esto en las noticias. Nos imaginamos nosotros. Pero ya antes habían montado El Día de la Revelación, es una película de Steven Spielberg que se estrena este mismo primer semestre, creo, que nos van a contar el mismo asunto. Y también está esta, Proyecto Salvación, que la subí antier al grupo, está en el grupo en Telegram, allí está, es muy chévere, yo ya la vi toda. Inclusive es barata de presupuesto, digo yo, porque básicamente el que más actuó fue Ryan Gosling, el protagonista, y unos titiriteros con un extraterrestre como si fuera de bloques de piedra. Y han dicho que las iglesias se preparen, no sé si lo han sabido, no sé si han sabido del anuncio que está rondando hace unas semanas atrás. Esto salió el 5 de mayo, desde el 5 de mayo dice, los pastores de Estados Unidos están ahora dando un paso al frente y revelando que fueron informados en una reunión secreta con funcionarios gubernamentales sobre cómo revelar la existencia de extraterrestres a su congregación. Están preparando para decirnos que son de otra dimensión y que son nuestros creadores. Ve y dile a la iglesia que no están listos para lo que está por venir. Entonces vuelve y repite ya el anuncio. Iglesias de todo Estados Unidos han sido informadas sobre una invasión alienígena de criaturas que afirman habernos creado. Todo esto podría comenzar el 4 de julio. El rey Carlos estuvo aquí por una razón. Tenemos 2 meses. Y entonces, bueno, ese es Israel que coloca la información. Y vuelvo y lo repito. Supuestamente esto debe hacerse ya fuerte a partir del 4 de julio. Para la semana de julio, finalizando junio y julio, se deben dar un montón de noticias y deben ocurrir un montón de cambios en la situación de muchos países y de muchas economías, bueno, de muchas situaciones. Esperemos que la de nuestro país sea para mejorar y no para empeorar. Y listo. Ahora, cuando se habla de otros mundos y cuando hemos hablado de otros mundos, yo hace mucho tiempo les dije, mire, cuando le hablen de extraterrestres, de esto y aquello, yo les dije, pues esos son ángeles, son caídos, son arcontes, y volvemos a las imágenes aquellas. Allí tenemos los otros mundos, ¿sí? Allí está el invisible, el silencioso, el Padre, el perfecto, el Creador, está Bárbaro, el pensamiento anterior, Moshiach, y toda aquella cosa que fuimos aprendiendo y entendiendo que se arma
en esos cuadros que aprendimos a entender en el Evangelio apócrifo de Juan, ¿sí? Hasta que llegamos al asunto de Sofía. Ayer nomás Mari y yo volvíamos a repasar todo este asunto. Llegábamos a Sofía y nos parqueábamos en el punto de Aldabaoth, o sea, aquí. Recuerden que Yaldabaoth es entonces el creador, entonces lo que están diciendo en esos anuncios los Estados Unidos y que Donald Trump va a permitir que se anuncie, es básicamente parte de todas estas cosas. No sabemos cómo lo van a hacer, pero el relato de la cueva de los tesoros, Adán está preguntándole a los caídos, a esos supuestos malos que están ahí en el relato, que si existen otros mundos. Y bueno, para responder a eso tendríamos esto y tendríamos todas las otras fichas de otras clases atrás donde estuvimos tratando esto. La pregunta no es si hay otros mundos, la pregunta sería, ¿dispuesta a aceptar, a entender y a reconocer todas estas cosas? ¿O simplemente se negarán? Lo que está por venir, lo que está por llegar, van a ser cambios muy impresionantes para todo el mundo. Cambios donde la estructura cultural de la gente, lo que creía, lo que pensaba, en lo que decían que había que aferrarse, va a cambiar. Va de alguna manera a cambiar y habrán algunos que en ese choque no querrán aceptarlo y bueno, eso va a ser otro lío que vamos a vivir en esa historia. Sigamos la lectura. Entonces ellos gritaron al otro lado del río como si estuvieran llamando a sus maridos y sus hijos. Y vinieron desde el río los hombres y los niños, y todos los hombres llegaron a su esposa, sus hijos estaban con ellos. Y cuando Adán y Eva vieron a todos, ellos quedaron mudos, solo pensando dentro de sí mismos. Luego Adán y Eva vean a todos nuestros maridos y nuestros hijos. Adán, tú debes unirte a Eva, como ya nosotros lo hemos hecho. Así tendrán niños como nosotros tenemos. Esto era tan solo un plan malévolo de Satanás para engañar a Adán. Satanás también pensaba dentro de sí mismo, si Elohim mandó a Adán primero que no comiese el fruto del árbol, porque si no moría, sin embargo Adán comió y Elohim no lo mató, sino que solamente decretó su muerte y las plagas y los juicios hasta el día que salga de su cuerpo. Ahora entonces si cae en el engaño haciéndome caso otra vez y se une a Eva sin el permiso del Elohim, entonces Elohim lo matará definitivamente. Por lo tanto, Satanás trabajó duro por esta aparición ante Adán y Eva, porque él quería matarlo y hacer que desaparecieran de la faz de la tierra. Mientras tanto, el fuego del pecado entró en Adán, y él pensó en cometerlo. Pero él mismo se sujetó, temiendo que si él seguía este consejo de Satanás, Elohim lo mataría. Semillas. Semillas hay por todas partes de todo tipo. Semillas hay en los pensamientos que ponen en nosotros. Semillas en las herencias de los padres a los hijos. Ayer le decía a Mari, esta madrugada le decía a Mari que estaba investigando algo y cuando lo estaba investigando terminé yendo a unas clases que ella nos dio hace años, cuando ella nos estuvo hablando del árbol genealógico. Y le decía yo, son un montón de líos que los padres le dejan a uno y que muchos padres, por pena, por vergüenza, por miedo, por quién sabe qué, por ignorancia, simplemente deciden callar. Y a veces dejan a estas generaciones atadas a líos que nunca pueden resolver y les toca volver y regresar. ¿Semillas en qué? Es que mire, mientras tanto el fuego del pecado entró en Adán y él pensó en cometerlo. Aquí está el asunto. Una semilla sembrada que es declarada por el autor como fuego. Una semilla que se convirtió en fuego. Ahora, ¿qué puede hacer el fuego? El fuego es capaz de cambiar o destruir. Y el fuego, dependiendo del líder quien lo esté guiando, ¿cierto? Porque si yo soy el mismo líder, pues yo mismo me puedo quemar, yo mismo me puedo consumir. Pero el texto está hablando de que es una semilla que fue sembrada para procurar algo. El detalle era que quería que Adán y Eva se unieran como pareja, tuvieran relaciones sexuales como cualquier otra pareja, antes del supuesto permiso que les debía dar el Creador, porque si lo hacían,
entonces morirían o el Elohim los iba a destruir. Y llegó el supuesto permiso porque a veces esos relatos uno no sabe si les metió la mano a la Iglesia Católica, si es la evangélica, o yo no sé quién le metió las manos. Sigamos. Entonces Adán y Eva se levantaron y adoraron a Elohim, mientras que Satanás y sus anfitriones cayeron en el río en presencia de Adán y Eva, y les dejaron regresando a su propio mundo. ¿Sí ve? Volvemos al asunto de los mundos. Entonces, como ya lo hemos tocado, ya lo hemos tratado, nos toca simplemente ir entendiendo que es la forma en cómo se definen las cosas en estas traducciones. Entonces, Adán y Eva volvieron a la cueva de los tesoros, y como estaba ya cerca la noche, llegaron como era su costumbre a tiempo, y los dos se levantaron y oraron a Elohim esa noche. Adán se mantuvo de pie en oración, aún sin saber cómo orar, por la razón de los pensamientos que en su corazón estaban acerca de su unión con Eva. Y continuó hasta la mañana. Y cuando la luz surgió, dijo Adán a Eva: levántate, vamos a pedir debajo de la montaña a donde nos dieron el oro, y vamos a pedir al Señor en relación con esta cuestión. Luego Eva dijo: ¿qué es ese asunto, Adán? Y él respondió a ella: eso de pedirle a Elohim que me permita unirme a ti, porque yo no lo voy a hacer sin su permiso, o si no, él nos hará perecer a ti y a mí. Los demonios con sus apariciones pecaminosas han fijado en mi corazón el fuego del pecado. Entonces dijo Eva a Adán: ¿por qué es necesario que vayamos abajo de la montaña? Levantémonos en oración aquí mismo en la cueva, y Elohim nos dirá si nos es permitido esto que pedimos o no. Las reacciones. Allí entramos al otro asunto. El regreso a los mundos. Es que mire, supuestamente si eran seres de otro mundo desaparecieron en el agua, y entonces lo deja usted pensando, ¿sí? El relato también dice que dejaron el mundo, que se fueron para otro mundo. Sabemos que los otros mundos sí existen, o sea, eso lo tenemos claro. Ahora, una de las situaciones más complicadas que vivimos los seres humanos es la reacción ante lo que estamos experimentando. Y lo que leemos aquí es bien interesante. Los demonios con sus apariciones pecaminosas han fijado en mi corazón el fuego del pecado. Entonces, de alguna manera, el joven Adán ha descubierto que quien estaba allí haciéndole caer en el engaño, ¿sí? Quien estaban planteándole la propuesta de llegarse a la otra, era básicamente los demonios. Él los ha identificado, porque él ha identificado que son la semilla y que están haciéndole un daño. Entonces ahí encontramos que Mr. Adán como que está reaccionando bien. Ahora, la Biblia nos recuerda que, en Efesios 6:16, leyéndole en dos versiones: sobre todo tomad el escudo de la fe, con el cual podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Eso dice la versión textual. Y en palabras más argentinas, de la misma manera, tomen el gran escudo de la fe, y con su protección siempre serán capaces de neutralizar y apagar todos los proyectiles de fuego que les arroje el maligno. ¿Qué es un proyectil? ¿Qué es todo eso que está nombrando el texto? Pues nada extraño. Básicamente son las semillas que siempre aparecen por todos lados. Hace unos 10 días más o menos les enviamos el siguiente video, está en la siguiente ficha. Véanlo y conectarán perfectamente, pues el modelo antiguo ya se perfeccionó hace años. El video lo pasamos en estos días, espero que lo puedan ver y puedan entender. Listo. Este es el video. Otra vez el mousecito, ¿dónde está? Este. ¿Por qué la CIA financió experimentos para controlar la mente y luego destruyó la mayoría de las pruebas? La respuesta es más inquietante que cualquier teoría. No
era ciencia teórica, era práctica real. En los años 50, en plena Guerra Fría, Estados Unidos temía algo específico, que otras potencias descubrieran cómo manipular la mente humana. La respuesta fue un programa secreto llamado MK Ultra. No era un experimento aislado, eran cientos. Documentos desclasificados revelaron que la CIA probó drogas como el LSD, hipnosis, privación sensorial y manipulación psicológica, muchas veces sin el consentimiento de las personas, sujetos reales, situaciones reales, sin saber que estaban siendo usados. Uno de los casos más perturbadores, personas que recibían dosis de LSD sin saberlo, en entornos controlados, mientras agentes observaban cómo reaccionaban. El objetivo era claro, romper la mente y reprogramarla. Pero hay algo aún más oscuro. En 1973, justo cuando comenzaban investigaciones internas, el entonces director de la agencia, Richard Helms, ordenó destruir la mayoría de los archivos del programa. Miles de documentos eliminados. Lo que quedó fue solo una fracción. Años después, en 1975, el Senate Church Committee logró revelar parte de lo ocurrido. Pero para entonces, gran parte de la evidencia ya no existía. Y aquí es donde todo se vuelve incómodo. Porque lo que salió a la luz no fue una teoría, fue una admisión. El propio gobierno reconoció que estos experimentos ocurrieron. Entonces la pregunta no es si pasó, es esta. ¿Hasta dónde llegaron realmente antes de borrar las pruebas? Porque si destruyes la evidencia, no eliminas lo que hiciste, solo eliminas lo que otros pueden comprobar. Y hay otra pregunta aún más inquietante. ¿Terminó realmente? ¿O solo dejó de llamarse así? Porque MK Ultra no fue una historia de ficción. Fue un programa real, financiado, ejecutado y parcialmente borrado. Y eso deja una duda que sigue abierta. Si ya intentaron controlar la mente humana una vez, ¿qué nos hace pensar que dejaron de intentarlo? Comenta una sola palabra con lo primero que pensaste. Y así tienen la información. Usted puede ver parte de ese escenario en la serie Fringe. En esa serie lo hablamos. Lo vimos, perdón. Y ahorita que se están destapando los líos de la muerte de John Lennon, se sabe de esto, de este asunto. Adán entonces se levantó en oración y dijo: Elohim, tú sabes que hemos transgredido en contra tuya. Y desde el momento que transgredimos fuimos despojados de nuestra brillante apariencia y nuestro cuerpo se volvió en brutal, requiriendo alimento y bebida como el animal desea. Venimos ante ti, Elohim, porque no queremos hacer nada sin tu permiso, porque tenemos temor de ti, de que nos vayas a destruir, porque si hacemos sin tu permiso lo que Satanás nos dijo, tú nos harás perecer. Entonces aquí ya sabemos que él ya ha reconocido que es el Satán. Por eso entonces, Señor, toma nuestras almas de nosotros y haznos libres de esta animal lujuria. Y si no, sepáranos el uno del otro para estar lejos de los demás. Por otra parte, oh Elohim, si nos separas el uno del otro, los demonios nos van a engañar con sus apariciones que se asemejan a nosotros y destruirán nuestros corazones y nuestros pensamientos queriendo ir a donde los demás. Sin embargo, si cada uno de nosotros no vamos hacia los demás, los demonios vendrán a nosotros en apariciones según nuestra semejanza y nos tentarán constantemente. Aquí Adán terminó su oración. Y no hay que echarle mucho cuento, ¿sí? Era una necesidad, él quería saber. Y entonces llega el siguiente capítulo con esta entrada, verso 1. Y Elohim consideró las palabras de Adán y vio que era cierto lo que pasaría por aceptar el consejo de Satanás. Y Elohim aprobó lo que Adán había pensado sobre este asunto y la oración que había ofrecido en su presencia. Y su palabra vino y le dijo: Oh Adán, si hubieses tenido esta misma precaución antes de que salieras del jardín. Después de eso, Elohim envió a su ángel, el que había traído oro y el ángel que había traído incienso, y al ángel que había traído mirra, a Adán, a que le informen respecto a su matrimonio con Eva. Entonces
Los ángeles dijeron a Adán, toma del oro y dáselo a Eva como un regalo de bodas y la promesa de casarte con ella. Entonces dale como regalo algo de incienso y de mirra, como muestra de que ambos serán una sola carne. ¿Cómo? 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 Sí, mire, es que el texto dice de manera muy llamativa. Y Elohim consideró las palabras de Adán y vio que era cierto lo que pasaría por aceptar el consejo de Satanás. Yo leí esto y lo vuelvo y lo leo y me vuelvo y me río, porque es que es chistosísimo, pero dejémoslo a un lado. Terminemos el relato. Adán obedeció a los ángeles y tomó el oro y lo puso en la víspera del seno de su vestido y prometió casarse con ella tomándola de la mano. Entonces los ángeles mandaron a Adán y a Eva a levantarse para orar 40 días y 40 noches y pasados los días fijados recién, Adán podrá estar con su esposa, para que desde ese momento tal acto matrimonial sería un acto puro y sin mancilla, para así tener hijos y se multiplicase sobre la faz de la tierra. Luego que Adán y Eva recibieron las palabras de los ángeles y los ángeles se apartaron de ellos, entonces Adán y Eva comenzaron a orar y continuaron así hasta finales de los 40 días y entonces fueron y estuvieron juntos, como los ángeles les habían dicho. Y desde el momento en que Adán salió del jardín hasta que se unió a Eva, eran ya 223 días, que son 7 meses y 13 días. Así fue la derrota de la guerra que Satanás tuvo contra Adán. Ya terminando entonces, no sé si usted ha conocido una historia donde el consejo del lobo es lo mejor para la historia de la Caperucita Roja. No sé si usted lo ha visto. Yo últimamente me he encontrado con ciertos líos con los cuentos tradicionales, los de Blancanieves, la Cenicienta y otros más. Es muy llamativo. Es más, hay versiones nuevas de esos cuentos donde la historia cambia. Es más, en esa serie Érase una vez, el planteamiento es que los malos también pueden tener finales felices. Ahora, les doy un ejemplo que encontré en un foro de conversaciones. Este ejemplo es muy llamativo porque es algo que es lo que está imponiéndose en moda, creo. Dice, la frase, el lobo tenía la razón, suele utilizarse entre lecturas modernas de cuentos clásicos donde se cuestiona la narrativa tradicional que demoniza al animal. Desde perspectivas ecológicas y literarias se argumenta que el lobo actúa por instinto de supervivencia o que busca empatía hacia él, como ocurre en la escena del lobo, el fantástico señor Fox o el fantástico señor Zorro. Eso es una película infantil. Entonces lo que nos estamos encontrando es que ya hoy en día ciertas lógicas que no caben podrán ser lógicas. Les doy un ejemplo y perdonen que me meta en política, pero es que es el ejemplo más fácil de explicar. No es que él haga lo ilícito, el tipo o la tipa no hace lo ilícito, porque si usted le quita la I, se convierte en lícito. ¿Sí recuerdan esa frase? ¿O recuerdan la frase esa de que el muchacho fue a robar porque no tenía cómo tener algo de dinero para invitar a la novia al cine, entonces él fue a robar? Donde ya sabemos quién justifica. Todo esto hace parte de ese montón de situaciones donde, en cierto sentido, es como si nos estuvieran diciendo, ¿sabe qué? Es que el mal tenía la razón. Y este contexto de lo que acabamos de leer en este último capítulo es increíble. Es que, vuelvo y digo, es que, se los voy a decir, no me los sé de memoria, pero se los puedo decir. Y entonces el Elohim se dio cuenta que lo que Satanás le dijo a Adán era verdad. Podría suceder así. O sea, si estuviéramos hablando y reconociendo, porque también lo hablaba con María en estos días cuando le hablaba de estas clases, yo le decía, amor, es que por eso yo en la lectura que hago de la clase de los jueves, yo nunca cambio Elohim por el invisible o Yahweh. Yo no lo cambio. Y si lo he cambiado por una o que otra vez, pues no me habría dado cuenta o lo hice por alguna razón de lectura de pronto. Pero normalmente no lo haría. ¿Por qué? Porque todo el tiempo aquí nos están hablando de un Elohim. Y entonces,
¿Acaso notaste este detalle? Cuando el lobo le dice al gato que siempre estuvo en cada una de sus muertes, lo dice literalmente, ya que fue así, siempre estuvo ahí sin que el gatito se diera cuenta. Porque si retrocedemos en la película, cuando el gato está contando cada una de sus muertes, en cada carta que muestra el número de vidas desperdiciadas, podemos ver ilustrado al lobo en cada esquina, demostrando que no mentía. Carajo. Que mire, según estas mismas circunstancias podríamos suponer que el autor del texto que estamos revisando nos está diciendo que el diablo supuestamente tiene la razón. Es como yo decir, mire, vea, en la historia hay dos historias, en la historia universal hay dos historias que nos contaron, la de la Segunda Guerra Mundial con Hitler, entonces que era el montaje de Hitler luchando para la raza aria y no sé qué, no sé qué. Y esta otra historia, otra teoría que ha salido, que es más antigua, pero que fue borrada de los mapas. Y en esta otra dicen que Hitler estaba luchando era contra los askenazis, judíos. ¿Mm? ¿Cuál será la verdad? Ahora, ¿qué creen que nos estará diciendo el autor de ese texto que estamos leyendo los jueves? ¿Mm? Bueno, terminamos. ¿Recuerda esa frase de que dice, ya lo sabía? O esa otra de nada se me escapa. ¿Las recuerdan? ¿Cuál podríamos aplicar aquí en esta? Y Elohim consideró las palabras de Adán y vio que era cierto que pasaría por aceptar el consejo de Satanás. Porque pareciera que el Elohim no lo sabía todo. Como que si se le hubiera escapado algo, como que no era el tal ser omnisciente que debería ser. Y un montón de situaciones se desprenden de allí. Y es donde vuelvo y les digo, estas lecturas nos hacen ver una perspectiva diferente y entender aún más cómo se mueve este universo. Esperemos que el invisible les bendiga y les guarde en cada paso. Muchas gracias por sus palabras. He estado aquí con el celular al lado, leyendo las palabras de ustedes. Sí, me conseguí un celular nuevo en 260.000 pesos, 269.000 pesos. Un poquito de esfuerzo con apuesticas y lo logramos coronar. Es un celular que tengo ahí, entonces este sí me funciona con todo. Entonces he estado mirando los mensajes. Muchas gracias por su apoyo hacia nosotros. Esperamos seguir adelante, esperamos el domingo poderles compartir la clase que sigue. Mañana durante el día que voy a estar en la clínica intentaré enviarles el adelanto para que sepan. Todavía estoy entre, si revisamos el apocalipsis del libro de los 45 apocalipsis que hay, o si vamos a otro contexto. Estoy en ese pequeño parangón en este momento. Todavía no he solucionado, pero espero tenerlo solucionado para mañana. ¿Ok? Que Yahweh les bendiga, que Yahweh les guarde, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les muestre su favor. Que Yahweh dirija su bendición hacia ustedes y les dé la plenitud del principio y del final. De este modo ponemos su nombre, el nombre de nuestro Creador invisible, para que los bendiga. Muchas gracias.